Bienvenidos a Arte Comercial, primer contacto con el ganache. En este curso corto, gratuito, vamos a estar explorando las técnicas de cómo realizar una torta personalizada desde cero, desde lo que serían las bases, el ponqué húmedo de chocolate, su relleno, que sería una crema Bariloche de chocolate oscuro, y lo que sería la preparación y utilización del ganache de chocolate blanco para coberturas, para personalizar tortas de alto nivel, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer en este curso, intentar entrenarnos para que nosotros podamos ajustarnos a todas las situaciones. Claramente es un curso en el que vamos a buscar resumir y intentar agarrar la mayor información posible y meterla acá en este contenido, pero tenemos que tener muy claro de que esto es solo el inicio, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que el ganache de chocolate es una cobertura a la cual hay que aplicarles muchísimas técnicas dependiendo de lo que sería la situación, dependiendo de lo que sea el diseño que nuestro cliente nos esté solicitando y dependiendo del acabado que nosotros querramos tener. Entonces, eh, vamos a trabajar con lo que sería una torta de decoración infantil. Vamos a buscar realizar una decoración sencilla pero perfecta. ¿Ok? Vamos a buscar una decoración impecable y profesional. Y lo importante acá va a ser que vamos a entender cómo funciona el ganache de chocolate blanco, cómo se funciona en relación, cómo se comporta en relación a las temperaturas y cómo funciona también dependiendo de lo que sería la temperatura ambiente en donde vivimos. Vamos a ver su formulación, ¿ok? Y vamos a ver la manera en que se aplica sobre la torta porque es allí en donde tenemos el gran problema con este ganache y es que si no conocemos la manera correcta de hacerlo, podríamos llegar a sufrir un poco en lo que sería la cobertura de la torta. Entonces, es una cobertura muy buena, muy rica y además nos da acabados demasiado profesionales, pero tenemos que utilizarlo de la manera correcta para que así nos queden perfectos lo que serían nuestros diseños de tortas personalizadas. Nos vemos entonces en esta clase, continuemos en el recorrido. Hoy estamos en la primera clase y vamos a ver primero las bases que son la preparación del ponqué húmedo de chocolate y la crema Bariloche para relleno. Ok, vamos a iniciar con lo que sería la presentación de los materiales y explicarle cómo va a funcionar esta receta, tanto lo que sería la receta y la formulación. Ok, tenemos por acá anotadas lo que serían las cantidades que vamos a estar utilizando. Primero que nada, vamos a utilizar lo que serían los polvos, que sería harina y cacao. En harina vamos a utilizar 320 gramos y en cacao vamos a utilizar 51 gramos. Pueden ser 50 gramos también. Estos dos van a formar el porcentaje del 100% en nuestra fórmula, pero más adelante vamos a hablar de esto. Primero que nada, harina 320, cacao 51 gramos, azúcar 314 gramos. Vamos a utilizar 4 unidades de huevos. Vamos a utilizar aceite vegetal que no sea demasiado oscuro y que no tenga olor o sabor demasiado fuerte. Puede ser de girasol o refinado. Vamos a utilizar 185 gramos. Polvo de hornear 15 gramos. ¿Ok? Sal 3 gramos. Y líquidos vamos a utilizar el 81% respecto a lo que sería la cantidad de harina. Acá me confundí, no era 81%, era 82%. Y eh, vamos a utilizar lo que sería la receta de esta forma. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que esto es una receta y las recetas pueden adaptarse utilizando una formulación. ¿A qué se pueden adaptar? A cantidades. Es decir, que nosotros podemos trabajar las recetas, esta misma receta que vemos acá, de una manera mucho más masiva o mucho más grande, o incluso podríamos hacer también la mitad de esta misma receta. ¿Cómo nos vamos a guiar? Vamos a tomar lo que sería el material de más alto volumen como el guía en lo que sería la formulación. Y ese material de más alto volumen va a ser el 100% en nuestra fórmula. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo una torta solamente de vainilla, nuestra harina sería el peso del cacao y de la harina junto, ¿ok? Entonces sería unos 370 gramos. Esos 370 gramos serían un 100%. Como en este caso estamos utilizando eh,
cacao y harina, y eso va a formar lo que sería el polvo de la receta. Lo dividimos, ¿ok? Pero ellos van a formar el 100% en esta formulación. Después vamos a utilizar en azúcar el 85% del peso de estos dos juntos, ¿ok? Si fueran 100 gramos entre harina y cacao, estaríamos utilizando 85 gramos de azúcar. De esa manera es que lo vamos a ir llevando. Ahora, huevos, vamos a utilizar el 60% del peso aproximadamente de la harina, ¿ok? De lo que serían los polvos. Como cada huevo pesa aproximadamente 55 gramos, entonces básicamente esa es la medida que nos va a dar, como un 60% del peso de la harina. Vamos a utilizar 4 huevos en esta receta. Ahora nos vamos con lo que sería el aceite vegetal. Vamos a utilizar la mitad, o sea, el 50% del peso de los polvos. De polvo de hornear vamos a utilizar el 4% de lo que serían los polvos, o sea, 15 gramos. Y de sal vamos a utilizar siempre el 1% de lo que pese nuestra harina en esta receta, ¿ok? Todas las recetas no son iguales. Y de líquido vamos a utilizar el 82% cuando es de chocolate, y cuando vamos a trabajar con una mezcla que es de vainilla, vamos a utilizar el 80% solamente. Es decir, que si estamos trabajando con 100 gramos de harina, vamos a utilizar 80 gramos de líquido. El líquido lo podemos pesar en nuestro peso normal como si fuera un sólido, ¿ok? Vamos a guiarnos para simplificar, vamos a trabajar con gramos. ¿Qué es lo otro que les iba a decir? Básicamente de esa forma vamos a trabajar nuestras formulaciones. ¿Por qué? Porque si entonces yo quiero trabajar con 5 kilos de harina, un ejemplo, que vamos a hacer un trabajo industrial, entonces a 5 kilos de harina, suponiendo que es de vainilla, yo voy a agarrar el 85% de esos 5 kilos de harina, lo voy a colocar en mi calculadora, voy a hacer 5.000, que son la cantidad de gramos de 5 kilos, 5.000 por 85 y ponemos el símbolo por ciento y después el símbolo igual y nos va a dar la cantidad de azúcar que tenemos que utilizar. Y así mismo va a ser con el resto de los ingredientes. El 50% de 5 kilos son 2,5 kilos. Esa va a ser la cantidad de aceite y así sucesivamente con el resto de ingredientes. Básicamente así es como vamos a trabajar lo que sería la formulación. Vamos a explicar por acá cómo vamos a trabajar lo que sería nuestra receta. Voy a explicar la ejecución antes de empezar a hacerlo. Primero que nada, vamos a agarrar nuestros polvos, lo que sería el azúcar, perdón, la harina y el cacao, y el polvo de hornear por acá, y los vamos a cernir. Estos van a ir colocados aparte. Los vamos a reservar mientras iniciamos con el resto de la preparación. Después vamos a agarrar, vamos a cascar nuestros huevos en la batidora, los vamos a airear y los vamos a poner a batir con el globo. Vamos a agregar al inicio un poquito de azúcar para que estos huevos se levanten, ¿verdad? Y agarren aire, pero tengan bastante fuerza. Después de que ya tengan bastante fuerza, vamos a ir agregando el restante del azúcar. Tenemos que tomar en cuenta que como es una cantidad de azúcar bastante elevada, no va a ser lo mismo como si estuviéramos haciendo un bizcocho, que él se va a sostener muy bien, porque cada huevo aguanta, como quien dice, de manera aireada, aproximadamente 50 gramos de azúcar. Acá estamos utilizando mucho más de esa cantidad y es por eso que va a llegar un momento en que esta mezcla va a empezar a perder algo de aire. Antes de que eso suceda, nosotros vamos a agregar lo que sería el aceite, y apenas se termine de integrar, dejamos de batir con la batidora. A partir de ese momento vamos a trabajar únicamente con una paleta para así intentar conservar la mayor cantidad de aire, y también vamos a batir lo que serían los polvos con la leche, ¿ok? De manera envolvente y rápido, es decir, a partir del momento en que terminemos de integrar la harina, dejamos de batir para que no se active lo que sería la proteína de gluten en nuestra torta y así nos quede la miga súper suelta y para nada apelmazada. Básicamente ese es el resumen de la preparación. Vamos a pasar ahora a lo que sería la presentación de algunos utensilios que vamos a necesitar y después a lo que sería la elaboración. Ok, como utensilios vamos a necesitar utensilios bastante básicos. En este caso vamos a necesitar lo que sería una batidora, puede ser de pedestal o puede ser una batidora de mano, por eso no hay ningún problema. Vamos a necesitar lo que sería un bowl en el cual vamos a pasar después nuestra mezcla de la batidora para integrar lo que serían las harinas y los líquidos. Vamos a necesitar un tamizador para cernir lo que serían los polvos y espátulas de silicón que nos van a servir para mezclar de distintas maneras los ingredientes que tenemos acá. De resto podemos necesitar algunos pañitos, ¿ok? Para limpiar el área,
para limpiarnos las manos, y vamos a trabajar con moldes para hornear, ¿ok? En este caso estoy utilizando moldes de los que son bajitos, pueden utilizar moldes más altos, pero no recomiendo hornear en capas tan gruesas porque esto le hace peso a la misma mezcla y evita que crezca o comprime un poco lo que sería el crecimiento. Vamos a utilizar en este caso 4 moldes de 14 centímetros de diámetro y ellos tienen aproximadamente 4 centímetros y medio de alto. Entonces estos son los utensilios, vamos a pasar a lo que sería la elaboración. Ok, vamos a colocar a batir lo que serían los huevos con una parte de lo que sería el azúcar para que si ellos vayan aireándose y vayan tomando un poquito de fuerza también. El azúcar nos va a ayudar a que ellos tomen un poquito de fuerza. Los vamos a colocar todos a batir acá y después de esto vamos a pasar a lo que sería tamizar los polvos. Acá vamos a batir a una velocidad media alta o casi alta. No necesitamos tampoco que sea la máxima velocidad. Y tenemos que darle su tiempito para que esta preparación vaya avanzando y vaya creciendo. Aquí agregue como el 25% de la cantidad del azúcar, únicamente. Ok, mientras que esto se va batiendo y logramos que se vaya aireando, vamos a tamizar lo que serían los polvos. Ahora vamos a tomar por acá lo que sería la harina. Vamos a utilizar un tamizador, ¿verdad? Vamos a agregar lo que sería la harina. Agregamos toda. Agregamos de una vez el cacao o cocoa, como lo conozcas en tu país. Debe ser de la mejor calidad posible, ¿ok? No intentemos ahorrar en precios, sino que busquemos la mayor calidad. Claramente, la mejor calidad al mejor precio posible. Y acá vamos a agregar el polvo de hornear también. Ahora cernimos. Y ya tenemos listo lo que sería esta parte. Si nosotros no cerniéramos los polvos, todos estos grumitos nos quedarían en la mezcla y serían muy difícil de disolver. ¿Ok? Entonces por eso hacemos esta parte. Además, así logramos que nuestra harina no se sienta tan apretada, ¿ok? Y que se integre mucho más fácil a nuestra mezcla y que no caiga de manera tan pesada. Cuando la harina cae demasiado pesada y no está tan aireada, también nos saca el aire de nuestra preparación, ¿ok? Así que bueno, por acá estamos listos con lo que sería esta parte. Ok, ahora lo que sería la leche, que es la parte líquida de nuestra preparación, yo voy a agregar un poquito de limón para cortarlo, ¿ok? Esto es para hacer algo parecido a un buttermilk. Esto nos va a ayudar a que la torta quede muchísimo más esponjosa y suave y que la miga nos quede como una especie de terciopelo, ¿ok? Esto lo vamos a mover un poquito y listo. Ahora, en el momento de que yo vaya a agregar lo que serían las harinas y vaya a agregar lo que sería el líquido, este líquido yo lo voy a calentar. Esto es especialmente una ayuda importante cuando trabajamos con preparaciones de chocolate. Obviamente nos sirve muchísimo también para las preparaciones de vainilla, pero en preparaciones de chocolate es especialmente más útil por el tema de que esto nos va a ayudar a disolver más lo que sería el cacao, nos va a ayudar a que el aceite, a pesar de que es líquido, sea más líquido por la temperatura, ¿ok? Y esto va a hacer que también se activen lo que serían los sólidos del cacao, integrándose mejor con el resto de la mezcla. A partir del punto en el que la mezcla ya tiene esta consistencia, es decir, que tiene aire y tiene cierta resistencia, es allí en donde vamos a empezar a agregar el restante de lo que sería el azúcar.
Y la vamos a agregar de a poco para que se vaya integrando. Vamos a dejar un poquito allí para agregarla de último. Y en este punto vamos a agregar la sal. La sal es poca porque nosotros no queremos salar nuestra mezcla, es decir, no queremos que ella quede salada. La función de la sal en los postres no es poner salada la preparación, sino realzar el resto de sabores. La sal es un intensificador del sabor, queriendo decir que si a esta torta yo no le coloco sal, ella va a saber dulce, pero al haberle colocado sal, ella va a saber más dulce y también se van a ver realzado el resto de sabores, ¿ok? Agregamos el restante de nuestro azúcar y le vamos a dejar unos minuticos hasta que ella se integre, unos momentos, pero no vamos a dejar que se termine de bajar, porque a partir de este momento ya la mezcla va a empezar a bajar, va a empezar a perder aire, porque ya tiene más azúcar de la que los huevos pueden soportar estando aireados, ¿ok? Antes de que llegue ese punto, nosotros vamos a incorporar lo que sería el aceite, y después de que el aceite esté bien incorporado, es allí en donde vamos a pasar a integrar lo que serían los líquidos y lo que serían los polvos. Ya lo quiero dejar hasta allí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el aceite? Vamos a bajar la velocidad a una velocidad mínima o media baja, ¿ok? Así como lo están viendo acá. Y vamos a integrar el aceite. Nuestra mezcla va a empezar a bailar en el aceite y es totalmente normal. Nosotros lo que queremos es que cuando deje de bailar y veamos que esté homogeneizada, que esté mezclada e integrada, es allí cuando ya logramos la emulsión. Y a partir de ese punto en que ya deja de bailar, lo apagamos. Eso es todo. Ok, ahora vamos a retirar lo que sería nuestra mezcla que ya batimos antes vamos a retirarla de la batidora y vamos a agregarla en el bowl que teníamos anteriormente reservado para esta parte. Vemos que es una mezcla que está aireada y es bien cremosita y también es densa por la cantidad de azúcar que tiene respecto al huevo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Dejamos de batir antes de que por la cantidad de azúcar que tiene, esta mezcla empezara a perder su aire. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo ahora? Batir de manera en que saquemos la menor cantidad de aire posible. Acá yo tengo un concentrado que hice con esencia, tengo una cucharadita de vainilla y media cucharadita de nata. Y acá agregué directamente la ralladura de limón, es decir, acá está la ralladura de limón. La agrego en este punto porque acá, gracias al aire que ya tenemos en nuestra mezcla, va a ayudar a que se distribuyan mejor los aromas y los sabores de nuestra esencia. La integramos antes de que empecemos con lo que serían los polvos. En este punto también pueden agregar lo que sería la nuez moscada. En este caso no lo voy a hacer porque agregué ralladura de limón y prefiero ya ese sabor solo. También puede ser únicamente nuez moscada o pueden hacer la combinación de ambas, por eso no hay ningún problema. Y ahora vamos a dividir lo que sería la harina, la vamos a agregar en 3 partes y la leche cortada que ya tengo acá, bien calientica, la vamos a agregar en 2 partes. Y van a ser intercaladas, no pueden ser al mismo tiempo porque cuando las agregamos al mismo tiempo y batimos con paleta, lo que pasa es que se nos encapsula con el líquido lo que sería la harina
Entonces, primero la integramos con nuestra mezcla, después agregamos líquido. Integramos y agregamos líquido, y así sucesivamente. Ok. Y ahora vamos a empezar a incorporarlo, raspando siempre la parte de abajo. El tema de que batimos hacia un solo lado o envolvemos hacia un solo lado, porque si no se nos desenrolla la mezcla, pueden respetarlo, pero realmente yo no noto la diferencia, ¿ok? Entonces, el hecho de que nosotros envolvamos así y de repente para raspar hacemos una sola vez hacia el otro lado, no es algo que nos va a perjudicar. Yo lo puedo considerar más como un mito en el tema de la pastelería. Ahora integramos una parte de la leche. Vemos que se cortó por la cantidad de limón que le agregamos. Esta parte hay que batirla un poco más enérgicamente porque claramente si no, no se nos va a mezclar. Ok, y agregamos la segunda parte de harina, dejando la última partecita allí. Siempre hay que ir raspando los bordes porque si se nos quedan allí hasta el final, se vuelven ya como un grumo más fuerte de disolver, ¿ok? Esta mezcla la mayoría de veces parece engrumada, vemos esos punticos blancos, pero esos son punticos blancos de lo que sería la leche cortada, ¿ok? No podemos confundirnos. Y eso no va a representar lo que sería una molestia al degustar nuestra torta. Todo eso se termina disolviendo en el horno porque al fin y al cabo son grasas, ¿ok? Y ahora integramos la última parte de nuestra harina con cacao. Para quienes quieran practicar el movimiento envolvente en su casa, en su preparación, es básicamente meter la espátula, ya sea hacia adelante o hacia atrás, eso ya es elección de ustedes. Metiéndola por un lado, sacándola por el otro, metiéndola por un lado y sacándola por el otro, ¿ok? Ya cuando lo haces de manera rápida, se ve como algo como esto. Y en la última partecita de la preparación, podemos agarrar el batidor o el aspa de nuestra batidora y de manera rápida hacer el último retoque para evitar cualquier grumito. Pero esto no lo pueden hacer demasiado porque saca aire. Aquí ya tenemos nuestra mezcla completamente lista. Ahora vamos a enmantecar lo que serían los moldes en los cuales vamos a hornear, que vendrían siendo estos, y en este caso yo lo que les recomiendo utilizar sería manteca vegetal, ¿ok? O grasa hidrogenada, como le dicen en Argentina, y esto nos va a asegurar que nuestras tortas se desprendan súper fácilmente, ¿ok? No vamos a necesitar papel manteca ni nada por el estilo. Manteca vegetal y harina de trigo, eso sería todo. Ok, mientras enmantecamos y enharinamos lo que serían nuestros moldes, voy a explicarles lo que sería el proyecto. Básicamente vamos a trabajar con una torta que va a ser más alta que amplia, por así decirlo, más alta que ancha.
Es una torta que vamos a trabajar con una decoración infantil en ganache de chocolate blanco, como ya lo conocen en lo que sería la presentación de este curso. Allí vamos a trabajar con un relleno que sería el relleno de la crema Bariloche de chocolate, y vamos a trabajar también en la siguiente clase lo que sería la preparación de este ganache de chocolate blanco. Este es un ganache de chocolate blanco que claramente nos va a servir en decoraciones especiales, decoraciones que necesitamos que tengan mucha estabilidad, decoraciones que necesitan muchísimos detalles, ¿ok? Y cuando necesitamos que tenga estabilidad también después de que el cliente se lleva la torta, ¿ok? Entonces, eso es una gran ventaja que vamos a tener con lo que sería este ganache de chocolate. Esta torta la vamos a decorar de una manera bastante sencilla, porque lo que yo deseo es que ustedes aprendan cuál es el funcionamiento del ganache y de qué manera lo pueden utilizar, ¿ok? Y además que no quiero abarcar demasiado terreno, porque entonces nos dispersaríamos en lo que sería el camino de este curso, que es bastante corto, ¿ok? La idea es que aprendamos lo que vamos a aprender de manera clara, ¿ok? Y concisa. Ahora vamos a continuar acá con lo que estamos haciendo, que es enmantecar, ¿ok? Estamos utilizando manteca vegetal para lo que serían los moldes, y después vamos a utilizar harina de trigo. No estoy agregando una capa tan gruesa, lo estoy agregando con los dedos porque me parece que de esta manera se esparce de manera uniforme. De todas maneras tengo las manos limpias. Y una vez que lo esparcimos, vamos a agregar lo que sería harina. Y de un molde la vamos pasando a otro. De esta torta que vamos a hacer personalizada, va a ser una decoración de niño. Vamos a trabajar con toppers, ¿ok? Va a ser un cake topper de Snoopy. Aunque la base va a ser decorada en ganache de chocolate blanco estable, las decoraciones finales van a ser con toppers, ¿ok? Y va a ser de Snoopy. Aunque estoy haciendo 4 ponqués, lo más probable es que utilice solamente 3. De todas maneras, ahorita en lo que estén listos los ponqués, voy a terminar de tomar esa decisión, porque no quiero que me vaya a quedar demasiado alta, porque estaría dañando un poco lo que sería la estética del diseño que ya tengo pensado. ¿Ok? Acá tenemos nuestros moldes. Ahora nos limpiamos un poquito la mano y vamos a intentar esparcirlo, la mezcla, de la manera más equitativa posible. Aquí me quedó un poquito de exceso de harina. Ok. Después de que ya tenemos nuestros moldes listos y vamos a esparcirlo, lo que sería la mezcla, vamos a batirla un poquito, es decir, a moverla, porque ya allí se nos reposó. Entonces, para que vuelva a estar bien homogénea, la mezclamos un poco. Vemos que es una mezcla que todavía tiene aire, ¿ok? Y vamos a empezar a esparcirla para hornear. Ya tengo mi horno precalentando a 180 grados Celsius, no Fahrenheit. Ya se está calentando, y cuando meta los ponqués bajo un poco la temperatura a 170, ¿ok? Ahorita solamente porque lo estoy precalentando. ¿Por qué lo precaliento un poquito más arriba de la temperatura a la que lo voy a hornear? Porque cuando meta las tortas, al abrir el horno, él va a perder un poquito de temperatura, ¿ok? Aquí estoy utilizando una regla de 3/4 que indica, o de 2/3, perdón, que indica que yo estoy dividiendo la altura de mi molde en 3 partes y estoy llenando solo 2 de esas partes. La otra parte sería la parte que va a crecer mi mezcla, ¿ok? Estamos intentando que la tortera se termine de llenar con la partecita que va a crecer, la parte que falta por crecer, ¿ok?
Aquí ya tenemos esto esparcido y ahora nos vamos al horno. Si estamos horneando en hornos caseros, en hornos de cocina normal, y no es un horno profesional, necesitamos comprar un termómetro de horno. Estos son unos termómetros que venden en 3 o hasta $5, ¿ok? Y ellos se guindan adentro del horno para que nosotros podamos monitorear cuál es la temperatura real. En la manillita del horno que indica las temperaturas, eso no siempre es exacto, ¿ok? Entonces necesitamos controlar realmente la temperatura y saber a qué temperatura estamos horneando. Vamos a hornear a 170 grados centígrados, ¿ok? Entonces con esos termómetros ustedes van a poder realmente monitorear. Si ya tienen un horno eléctrico, quizás no lo necesiten. Sin embargo, comprar un termómetro de esto siempre nos ayuda muchísimo, ¿ok? Porque hay veces que los hornos eléctricos también tienen algunas fallas en la medición de temperatura. Entonces así nos aseguramos. Ahora vamos a llevar esto por un espacio de aproximadamente 45 minutos o hasta 50 minutos. Depende también de nuestro horno, podría tardar más, ¿ok? Pero el caso es que nosotros vamos a ir viendo que la mezcla va a ir creciendo primero en los lados, ¿ok? Y la cocción siempre va a empezar es desde las orillas y desde abajo hacia el centro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vayamos a pinchar con un palillo para ver si está listo, no vamos a pinchar primero en el centro, vamos a ir pinchando en la orilla, ¿ok? Si vemos que ya está listo ahí, pinchamos un poquito más adentro y así sucesivamente. Si pinchamos en el centro de una vez y eso resulta que está líquido aún, vamos a sacarle todo el aire a la mezcla. Entonces tenemos que ir con tacto y con cuidado. Entonces vamos a pasar ya a lo que sería la preparación de nuestro ganache de chocolate oscuro para después volverlo una crema Bariloche de chocolate. Para nuestra crema Bariloche de chocolate vamos a utilizar 4 ingredientes. Lo principal va a ser una cobertura de chocolate oscuro, amargo, ¿ok? Cuando digo cobertura de chocolate oscuro me refiero principalmente a esto. No por publicidad ni por nada, en este caso estoy utilizando chocolate Cron, pero lo que les quiero mostrar es que los empaques de cobertura de chocolate o chocolate para cobertura mayormente dicen cobertura sabor a chocolate oscuro, ¿ok? No es chocolate oscuro como tal. Esto es un chocolate que proviene de grasas de palma, ¿ok? De aceite de palma, estabilizadas y saborizadas para que tenga, como quien dice, este sabor. No es un producto completamente hecho del cacao, como si lo sería un chocolate original. Este es un chocolate que no necesita temperarse, no necesita un trabajo tan complicado y es lo más utilizado en repostería en muchos tipos de preparaciones porque el precio es más accesible, tiene un buen sabor, ¿ok? Y es muy fácil de trabajar. Entonces vamos a trabajar con lo que sería este chocolate de cobertura o chocolate sucedáneo o cobertura sabor a chocolate oscuro. Vamos a trabajar con mantequilla que es de origen lácteo, ¿ok? No es margarina, ¿ok? Ténganlo muy claro, es mantequilla. Esto proviene de la leche. Es un poco más costoso que lo que sería la margarina. Vamos a trabajar con lo que sería dulce de leche, ¿ok? Por acá lo tenemos. Y vamos a trabajar con crema de leche o esto es como quien dice una mezcla de origen vegetal que puede sustituir la crema de leche. Es una crema culinaria neutra, sin azúcar, sin sal. Ahora, vamos a pasar a lo que sería la elaboración. Voy a explicar brevemente cómo va a ser el tema de la elaboración. Primero que nada vamos a calentar lo que sería la crema de leche y la vamos a vertir caliente sobre las gotas de chocolate, o en caso de que nuestro chocolate lo hayamos comprado en barra, lo vamos a trocear primero, bien pequeño, y después lo vamos a colocar en un recipiente. Vamos a agregar esto caliente sin dejar que hierva en lo que sería el chocolate. Lo disolvemos y por otra parte en nuestra batidora, o si tenemos fuerza, lo hacemos a mano, vamos a cremar lo que sería el arequipe, porque el arequipe o dulce de leche tiene ciertos componentes que lo que hace es que se estabilice, ¿ok? Y este estabilizante también lo que hace es que gelifique, y esta gelificación nos puede crear grumos en nuestra crema Bariloche, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo vamos a cremar antes de integrarlo con el resto de ingredientes para que no vayamos a sufrir
¿Ok? Entonces todas esas gelificaciones las vamos a romper con un cremado. Esto es como lo que siempre hacemos con las mantequillas o con las margarinas en el momento de hacer un ponqué, ¿ok? Entonces básicamente vamos a hacer eso. Y ya cuando estamos todo listo, agregamos lo que sería la mantequilla. No es necesario que agreguemos la mantequilla en el punto caliente de la mezcla para que se derrita, no es necesario porque de por sí la mantequilla ya es bastante suave. Ok, vamos a iniciar a derretir lo que sería el chocolate, la cobertura de chocolate con la crema de leche caliente. Ya acá calenté lo que sería la crema de leche y la vamos a agregar por acá. Nos ayudamos con algún batidor o alguna herramienta que tengamos para incorporar e integrar lo que sería esta partecita de la preparación. Y a medida que vamos mezclando, vamos viendo que se van disolviendo cada vez más las goticas de chocolate. En este caso estamos utilizando medio kilo de chocolate. Estamos haciendo una preparación en base a medio kilo de chocolate. De todas maneras, en el material escrito de esta clase van a encontrar las recetas. Ya tenemos esta parte disuelta, ahora vamos a cremar lo que sería el arequipe, el dulce de leche, para poder integrar esto y la mantequilla. Ahora vamos a cremar nuestro arequipe para evitar que tenga cualquier grumo en nuestra preparación. Estoy utilizando el aspa que tiene forma de paleta porque con el globo sufriría muchísimo porque el arequipe o el dulce de leche es muy denso. Iniciamos con una velocidad baja y vamos subiendo un poquito para que el cremado sea más eficiente. Y vemos que pasa de tener una textura gelificada, una textura de gel, a una textura cremosa. A partir de este punto podemos agregar lo que sería el ganache de chocolate oscuro que ya habíamos preparado. ¿Okay? Ahorita vamos a volver a pasar esta mezcla hacia el bowl en donde teníamos el ganache, así que no nos preocupemos si nos queda un poquito allí. Empezamos con velocidad baja para que no se nos vaya a botar el ganache hacia afuera de la batidora. Y vemos que poco a poco se van a empezar a mezclar estas dos partes. El dulce de leche tampoco nos va a aclarar demasiado lo que sería la mezcla. Le va a dar como un toque más rojizo y más cálido, pero sin embargo esta crema va a seguir teniendo un sabor bastante intenso de chocolate. ¿Ok? Ya lo cremamos y ahora vamos a pasarlo al bowl en donde hicimos el ganache previamente. En el bowl en donde hicimos nuestro ganache de chocolate, vamos a agregar lo que sería la mantequilla y vamos a cremarla un poquito con el batidor. Para que después sea fácil integrarla con el resto de ingredientes. Se me quedó acá.
Al cremarla evitamos grumos, aunque como también la mezcla de la Bariloche que ya tenemos casi lista tiene algo de temperatura, todos esos grumitos se van a desaparecer. Y ahora vamos a integrarla acá. Vemos que ya tenemos una textura bastante densa, espesita y cremosita. Esta textura inicial, en la mayoría de casos, va a depender de la estabilidad que tenga nuestro dulce de leche. Hay marcas que tienen más estabilidad que otras, ¿ok? Pero esto sería solo la estabilidad inicial. Esta preparación normalmente, cuando ya reposa y está a temperatura ambiente, es estable, ¿ok? Y ya ahí no importa tanto de la calidad o de la estabilidad que tenga la marca del dulce de leche que estemos comprando. Pero inicialmente sí se nota, es decir, cuando la estamos preparando. Y esto está casi listo. Voy a terminar de integrarlo con la espátula de silicón. Y lo voy a poner a reposar a temperatura ambiente con un papel film a contacto mientras que terminan de estar mis ponqués y agarran la temperatura indicada para poderlos rellenar. Por aquí estamos listos. Ok, ya sacamos los ponqués del horno. Acá este se encuentra caliente. Por acá lo podemos ver que él sale inmediatamente del molde. Y vemos la esponjosidad que tiene. Ya está completamente listo. Los voy a colocar aquí en el reposador. Ok. Voy a colocar para que ellos vayan perdiendo algo de esa temperatura. Si no los fuera a utilizar hoy, entonces los envolvería en papel film así como están para evitar que pierdan humedad. Como los voy a utilizar el día de hoy, los voy a dejar simplemente acá para que pierdan un poquito de esta temperatura y ya después que estén a temperatura ambiente inicio con el ensamblaje y a rellenarlos con la crema Bariloche de chocolate. Ahora les voy a mostrar la esponjosidad de estos ponqués, así con la preparación que hicimos. Vean que tiene una miga sueltica, húmeda y súper rica. Y la suavidad de esto es increíble. Claramente, a pesar de que es súper suavecito, tiene muy buena estabilidad en el tema de las tortas personalizadas. Por eso es que lo utilizo. Gracias por haber finalizado esta clase. En el enlace de acá abajo les voy a dejar el acceso para la siguiente clase para que podamos terminar, como quien dice, con este conocimiento. Recuerden que si quieren seguir aprendiendo muchísimo más, solo deben seguirme. Recuerden que en el enlace de acá abajo tienen mi plataforma de aprendizaje online en la cual tengo todos mis cursos tanto gratuitos como de pago. Y utilizando el cupón YouTube30 pueden obtener el 30% de descuento en cada uno de mis cursos, ya sea por Hotmart en el extranjero o desde Venezuela vía WhatsApp.